Buenos días a todos, somos el grupo 7, formado por Alberto Pérez, Marcos Vázquez y yo, Raúl Cepeda. Y hoy os hablaremos de los distintos tipos de fluidos, aunque nos centraremos en el fluido no newtoniano, en el que hemos basado nuestra experimentación. Como todos ya sabéis, un fluido es una sustancia que, debido a su poca cohesión intermolecular, no tiene forma propia y adopta la forma del recipiente que lo contiene. Pues bien, podremos clasificar estos fluidos en función a la relación existente entre el esfuerzo cortante aplicado y la rapidez de deformación resultante. Podemos distinguir entre dos grandes grupos: el fluido no newtoniano, dentro del cual podemos observar que tenemos distintos tipos, como los fluidos de Bingham, los pseudoplásticos y los fluidos dilatadores. Y el otro gran grupo sería el fluido newtoniano. El fluido newtoniano es el fluido cuya viscosidad puede considerarse constante en el tiempo y solo depende de la temperatura. Esto es debido a que la relación entre el esfuerzo cortante aplicado y la rapidez de deformación es proporcional. Cumplen con la ley de viscosidad de Newton, y algunos ejemplos de este fluido son el aire, el agua, la gasolina, el vino. En cuanto al fluido no newtoniano, es un fluido cuya viscosidad varía con la temperatura y también con la tensión cortante aplicada. Por lo tanto, no tiene un valor definido para la viscosidad y no cumple con la ley de viscosidad de Newton. Los fluidos de Bingham o fluidos ideales se caracterizan por permanecer en estado sólido hasta llegar a un umbral de esfuerzo cortante aplicado. Es decir, que a partir de un cierto esfuerzo empezará a comportarse como un líquido. Podemos encontrar el chocolate, el ketchup, la pasta de dientes. En el ejemplo del ketchup, quien hayáis tenido un bote en la mano, pues sabréis que hasta que no lo agitáis, pues no empieza a fluir. Bueno, esto ahí un poco la explicación, pero es simplemente eso, que está sólido y hasta que no lo agitas, pues no te lo puedes echar. En cuanto a los pseudoplásticos, son aquellos que disminuyen su viscosidad al aumentar la velocidad de deformación aplicada. En los pseudoplásticos encontramos la grasa, el plasma sanguíneo y la mostaza. Y los fluidos dilatantes son aquellos en los que su viscosidad aumenta con el incremento de la velocidad de deformación. Entre los fluidos dilatantes encontramos la harina de maíz o arenas movedizas. Os dejo con Alberto, que os va a explicar un poco la metodología y el procedimiento que hemos seguido para conseguir nuestro fluido. Bueno, aquí podéis ver un vídeo de la fabricación del material, y mientras lo veis os voy a explicar un poco nuestro objetivo al fabricar este fluido y qué queríamos medir, y bueno, y mientras tanto vais a ver las cantidades que echamos, el procedimiento. Bueno, se ha quedado clavado el vídeo. Y bueno, nuestro principal objetivo era fabricar un fluido no newtoniano en el que queríamos estudiar realmente la característica en la que nos centramos era la viscosidad. Y esta la relacionamos con la densidad, la concentración y la fluidez, además de la tensión aplicada. Como podéis ver, la cantidad de maicena que usamos aproximadamente unos 225 gramos por 175 mililitros de agua. La mezcla es muy simple, ya que simplemente necesitamos los dos materiales para fabricarla, y lo único que tenemos que hacer es poner la base de agua y luego ir añadiendo la maicena poco a poco para conseguir una mezcla más homogénea y con la que conseguimos así la que queríamos trabajar, que más o menos es esta la composición. Ahora, pasando, os vamos a explicar el primer ensayo que realizamos, que es relacionando la composición con la fluidez, midiendo con un trozo de cartón, poniéndolo en posición vertical y haciéndole unas medidas. Llegamos hasta los 30 centímetros midiéndola, ver el tiempo que tardaban dos diferentes composiciones de este fluido en llegar a esa marca. La primera composición, como podéis ver, era la de 225 gramos de maicena frente a 175 mililitros de agua, y la segunda 250 gramos de maicena. ¿Por qué elegimos estas composiciones? Pues muy fácil, porque hay un rango conocido como el rango del fluido no newtoniano, en el que el fluido se comporta de esta manera, de esta cierta manera. Si añadimos una menor cantidad de maicena, se comportaría y tendría las características de un líquido, mientras que si la superamos, adquiriría las características de un sólido.
Entonces, con la densidad, este tiene densidad 1,28 gramos partido de mililitro, llegó a la distancia, completó la distancia que le marcamos en 26 segundos. Mientras que el segundo, que la densidad tampoco cambia mucho, pero se va a 1,43 gramos partido de mililitro, no llegó a la marca de los 30, se quedó en 24 y encima tardó 2 minutos, más de 2 minutos en completarla. Con esto que sacamos en claro que cuanto mayor cantidad de sólido en este caso, aumenta la densidad, como está claro, y aumenta su viscosidad, cosa que era lo que queríamos relacionar, la viscosidad con esta densidad. El segundo ensayo que realizamos, queríamos relacionar la tensión aplicada al material con la deformación que sufría y con esto llevarlo a ver cómo funcionaba la viscosidad realmente, es decir, atendiendo a la definición de fluido no newtoniano. ¿Qué hicimos? Pues nuestra idea principal era coger el fluido, que os lo habrá pasado mi compañero, era coger el fluido que elegimos, el de menor densidad, porque se iban a ver mejores los resultados, y lanzar una pelota de golf sobre el fluido desde diferentes alturas. Con esas alturas que queríamos conseguir, pues calcular la velocidad de impacto asociando esta a la tensión aplicada a la mezcla. ¿Cómo íbamos a medir la deformación? Pues en un primer momento teníamos claro que simplemente con marcar el tupper, ese no lo tenemos marcado de todas formas porque cuando se quedaba un tiempo la mezcla hecha dentro de un tupper, al estar húmedo en un sitio cerrado, la mezcla se pudría y olía de una manera terrible. Entonces tuvimos que tirar el tupper principal con el que realizamos la mezcla. Este lo hicimos hace poco y lo hemos traído para que lo podáis ver. Entonces hicimos unas marcas milimétricas en el tupper y le dejamos caer la pelota. ¿Qué pasa? Que realmente, como se trata de una deformación tan pequeña, no se apreciaba nada. Entonces lo podemos considerar como que el primer intento fue un fracaso. Estuvimos a punto de dejarlo de lado y darnos por vencido hasta que se nos ocurrió la idea de grabarlo y ponerlo a cámara lenta. De esta manera conseguíamos capturar el momento exacto del impacto y hacer una aproximación de la deformación que sufría. Aquí podemos ver la deformación que sufre, la velocidad más pequeña está asociada a la altura más pequeña, la velocidad la calculamos con la ley de la conservación de la energía mecánica, y la deformación que sufría era aproximadamente 2,5 milímetros de deformación, mientras que la de 60 centímetros sufría una deformación menor en torno al 1,5 y la de 90 centímetros con una tensión aplicada mayor, ya que tiene una velocidad de impacto mayor, pues realmente la deformación era casi inapreciable. Con esto sacamos este gráfico y el error del que quería hablar no es un error exacto, debido a que existe un margen increíble del error, debido a que no hemos utilizado ninguna fórmula matemática para representar este gráfico y calcular estos datos. Entonces hemos dejado un margen de unos 0,5 milímetros que creemos que era razonable, aunque realmente estamos midiendo una distancia muy pequeña, pero un margen que nos da pues, para confirmar que esto de verdad ocurre así. Entonces podemos afirmar que a mayor velocidad de impacto, que está relacionado con una tensión aplicada mayor, podemos decir que se deforma menos, que el material es más sólido y por tanto es más viscoso. Aquí tenemos las principales propiedades en las que nos hemos basado para hacer el trabajo, que son la viscosidad y la densidad. Y por último voy a hablaros un poco de la microestructura de la maicena, que realmente la conocemos como maicena, pero no deja de ser almidón de maíz. Y este almidón de maíz está compuesto por dos polisacáridos, la amilopectina y la amilosa. En los almidones más comunes, la amilopectina está en una proporción del 25%, mientras que la amilosa de un 75%. Es simplemente una curiosidad. Y ahora os voy a dejar con mi compañero Marcos, que os contará un poco las conclusiones finales y las distintas aplicaciones que tiene este fluido. Bueno, y a las conclusiones que llegamos en este experimento, pues como podéis ver en la primera, observamos que el material, tanto si le damos, depende tanto de la tensión aplicada como de la velocidad que le apliquemos. Con esto quiero decir que si tú le aplicas un fuerte golpe o una tensión bastante elevada con rapidez, el material se comportará como un sólido. Pero si tú tan solo introduces el dedo lentamente y prácticamente no hay tensión, se actúa como un líquido. También tuvimos una curiosidad que si tú ahora mismo lo tienes en el tupper, que hemos pasado con el recipiente, donde lo has hecho, lo tienes a temperatura ambiente, pero él sí que si tú lo miras se ve como un líquido. Pero si lo sacas, por ejemplo, ahora mismo, si lo sacásemos en la mesa y lo dejas un cierto tiempo, no mucho, directamente se pone como un sólido. Y no es un sólido fuerte, ya que si tú le aplicas una fuerte tensión, directamente se pone en polvo. Y por último, en la conclusión os quiero hablar de
La densidad en la que oscila este material es de entre 1,26 gramos por mililitro y 1,44 gramos por mililitro. Si, por ejemplo, hiciésemos el fluido newtoniano y tuviésemos una densidad menor de 1,26 gramos por mililitro, tendríamos un exceso de agua, por lo que no se trataría de un fluido newtoniano, sino que se trataría de un líquido. Y al contrario, si tendríamos una densidad mayor de 1,44 gramos por mililitro, quisiera decir que tienes un exceso de sólido, en este caso de maicena, y actuaría como un sólido, entonces no se trataría de un fluido newtoniano. O sea, el fluido newtoniano actuaría entre las densidades de 1,26 gramos por mililitro a 1,44. Por último, os quiero hablar de las aplicaciones, que nos hemos centrado en 3 aplicaciones. En el primero es el uso militar, y como podéis ver en la primera foto, es una bala que está impactando contra el fluido newtoniano, y allí está el chaleco antibalas. No os puedo decir exactamente la mezcla, bueno, la mezcla se llama SFG, y la está montando una empresa, pero tiene mucho potencial comercial, entonces no están dando muchos datos. ¿Por qué? Porque los chalecos antibalas tradicionales tan solo, se hunden hasta 4 centímetros, por lo que te pueden hacer hematomas, fisuras en costillas, etc. Y este tan solo se hunde 1 centímetro, por lo que está siendo muy bueno. También lo están sacando, lo quieren sacar para hacerlo más grande, o sea, que hacerlo en tanques, en camiones, en parachoques de golpes, todo eso. En el uso deportivo también está en la mezcla de SFG. Nos hemos centrado, por ejemplo, en el casco. En el casco, si aparte de la goma espuma que lleva el casco, si le pones una capa fina de SFG, pues como os he dicho antes, en el chaleco antibalas tan solo es de 1 centímetro y absorbería bastante bien el impacto. Y en el caso de las ruedas, esto no estaba, fue una idea nuestra, la verdad, y es que alrededor de la cámara, si ponemos una pequeña capa, como os he dicho en el casco, le ponemos una pequeña capa alrededor, pues no se pincharía tan fácilmente, ya que si tiene esa capa absorbe bastante bien el impacto, no se hunde prácticamente y casi no llega a la capa, o sea, a la cámara, perdón. Y por último está en el uso vial. En el uso vial la verdad es que ya está bastante desarrollado. Como podéis ver en la foto de la izquierda tenéis un badén, y ese badén sí que se podría hacer con maicena. Ese badén sí que se podría hacer con maicena. ¿Por qué? Porque luego va recubierto de un plástico, de una goma en este caso. Entonces, este badén es bastante bueno porque los badenes de hoy en día, aunque lo pases despacio, igualmente los amortiguadores pues se te pueden fastidiar o romper o lo que sea. Pero este lo bueno que tiene es que si tú pasas rápido, pues claro, como es normal, pues te va a actuar como un badén normal y corriente, pero si tú pasas lento es como si pasases por la carretera, o sea, prácticamente no lo notas. Y por último, ahí está para reparar baches y agujeros que hay en la carretera. Y ese sí que se hace con una fibra de arámida con silicona, que la silicona lo que hace es que le hace impermeable. Porque, por ejemplo, si pones la maicena con el agua, al echar, por ejemplo, cualquier cambio climático, que lluvias y etcétera, se degradaría, por lo que habría un exceso de agua, entonces, como os he explicado antes, sería un líquido y no un fluido newtoniano. Entonces, en este se hace con fibra de arámida y con silicona, que lo hace totalmente impermeable, entonces es muy bueno. Y lo único malo que hay en este es que el saco de la fibra con la arámida, con la silicona, sí es bastante caro. Pero lo bueno es que tiene una vida útil muy prolongada, por lo que a la larga te va a salir barato, que en vez de estar cada 2x3 cambiando, intentando arreglar la carretera. Y bueno, esperamos que os haya gustado este experimento, y si tenéis alguna duda, aquí estamos para eso. ¿Cómo he sabido? Del grupo 2, habéis hablado del fluido no newtoniano primero que habíais hecho vosotros, y habéis dicho que cuando la dejabas secar y absorbía, no absorbía el impacto, sino que directamente se quedaba en polvo. Y luego... O sea, ¿has terminado, perdón? No, perdón. No, continúa la pregunta y luego te respondo. Y luego las aplicaciones que habéis dado no se corresponden al comportamiento mecánico que habéis dicho, es decir, luego todo era va a absorber el impacto. En los 3 casos eran de absorber el impacto, tanto en el chaleco antibalas como en el badén, como en lo de la rueda. No entiendo eso de que primero solidifica y rompe en polvo y luego... No, o sea, lo que te quiero decir, si tú lo tienes en el recipiente, o sea, si tú acabas de verlo, tú lo ves como un líquido, y si tú lo ves, está actuando como un fluido newtoniano. Pero si es verdad que si lo dejas a temperatura ambiente,
Pues sí que es verdad que se pone como completamente un sólido. Entonces, en el chaleco antibalas y en los badenes y etcétera, tiene un aislante térmico, por así decirlo, para que siga, como habéis podido ver en el TAPE o en cualquier recipiente, se actúa como un fluido newtoniano, no lo va a tirar al aire libre. Es como, por ejemplo, como se te ha explicado en los baches. En los baches tiene la silicona para que sea impermeable. Y eso lo que hace es que el cambio climático y todo lo demás no entre para que no degrade el material. Vale. Simplemente como que se secaría, ¿sabes? Queda como una pasta si lo dejas a temperatura ambiente y se seca, Claro. y Sí, ya no tiene ningún comportamiento. Y básicamente que en todas las aplicaciones que ha dicho mi compañero, ese fluido va a estar en las mismas condiciones que está en el tupper ahora mismo. Va a estar cubierto, va a estar protegido del ambiente y no va a dar la oportunidad a que se seque y a que se fragilice de esa manera que hemos dicho. Vale. Muchas gracias. Grupo 1, David, me habéis dicho que si metéis la maicena en el badén, se puede usar, pero eso no se puede podrir. No. O sea, a ver, lo que te ha dicho mi compañero antes es que a la larga sí que es verdad que tiene un olor un poco fuerte, pero no se pudre. O sea, ello sigue usándose. O sea, tú ahora mismo lo dejas un mes y ello se sigue usando como un fluido newtoniano, ¿sabes? Realmente la propiedad no se pierde. Lo que pasa es que la maicena al estar en un ambiente húmedo sí que es verdad que se pudre, pues como a vosotros os pasaba con vuestro proyecto, que también se pudría al estar en un ambiente pues cerrado, húmedo, pues se pudre. Lo único que es simplemente que huele de una forma fuerte, pero la propiedad no se pierde. Vale. Alen Novillo, Grupo 12. La parte que habéis hablado sobre la cámara de la bici, que la volvéis a explicar un poco mejor, porque como habéis dicho que la ponéis alrededor, me ha extrañado un poco. No, lo pones alrededor de la cámara, por dentro. O Pero sea, alrededor, o sea, por Entre dentro. la cámara y la cubierta. entre la cámara y la O sea, cubierta. por dentro, ¿no? Claro. Vale, esa. Fernando, Grupo 2, mi pregunta es cómo se comportaría a temperaturas muy elevadas. Es decir, si tendríais que seguir recubriéndolo con el film o con algún tipo de... Realmente nosotros no hemos por así Cometido decirlo, estudiado este material a relacionarlo con la temperatura. Nos hemos centrado, como habéis visto, en las composiciones y la tensión, porque las aplicaciones que realmente queríamos para lo que queríamos usar requerían de esto, realmente qué resistencia va a tener ante un golpe o cómo va a reaccionar ante un golpe. Realmente con las temperaturas no te puedo decir porque no hemos estudiado nada con respecto Las aplicaciones en sí se van a hacer ahora mismo, las aplicaciones que os he enseñado, se van a hacer a temperatura ambiente. O sea, a temperaturas muy grandes no sé decirte ahora mismo. No sé si en el día de mañana habrá aplicaciones para temperaturas, no sé, cualquier fábrica o lo que sea que se usen con temperaturas bastante calientes. No lo sé, ¿sabes? Ahora mismo nosotros lo hemos estudiado para temperaturas ambiente. Eso habría que estudiarlo más detallado. Jorge Poti, Grupo 21. Yo quería preguntaros si hay otros fluidos no newtonianos que sean de tecnología como... En vez de ketchup y mostaza, supongo que habrá algunos que sean más sofisticados y que si sabéis de alguno que nos podáis explicar. Pues... La verdad es que sí que sé que hay otros tipos, pero no te podría decir ahora mismo cuáles son. Bueno, vale, gracias.